¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Siempre le digo, mi casa es su casa. Por supuesto que sí. Esta noche, como se lo había adelantado ayer, como se lo había prometido, y como me había comprometido también con los peruanos y las peruanas, vamos a estar hablando acerca de lo que ya es un hecho. Es Pedro Castillo, de Perú Libre, el presidente electo del Perú. Es un hecho. Dimes y diretes, más de un mes para que el ente electoral lo certificara, lo proclamara. Sí, por supuesto, Keiko Fujimori reconoce entonces esta proclamación, porque dice, la ley y la Constitución me lo mandan, pero insiste en que se robaron votos. Insiste en calificar como ilegítima la victoria de Pedro Castillo. ¿Qué va a pasar y hacia dónde va Keiko Fujimori con esto que se asemeja muchísimo, si usted me lo pregunta a mí, ¿verdad? Se asemeja muchísimo al desconocimiento que hasta la fecha sigue haciendo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hasta la fecha, ¿no? Para él hubo un fraude y sí, sigue con esta misma teoría. Bueno, Keiko Fujimori va por la misma línea, ¿no? Sigue diciendo que es ilegítimo, que le robaron, está pidiendo incluso que se defienda aún la democracia. ¿En qué plano lo van a hacer? No lo sé. Vamos a hablar de eso y vamos a preguntarlo a una de nuestras invitadas esta noche precisamente. Pero independientemente de esto, de lo que diga Keiko Fujimori o no, la realidad es que estamos a 9 días nada más, de que pues se dé esta ceremonia de cambio de mando, ¿no? O de toma de posesión. Estamos 8 días, perdón. Estamos a 8 días. Ayer estábamos a 9 días, estamos a 8 días de que se dé el cambio de mando, la ceremonia de cambio de mando. O sea, casi nada ya, inmediatamente. Muy rápido para lo que tendría que haber planeado Pedro Castillo. ¿A qué me refiero con planeado Pedro Castillo? Es que aquí hay dos formas de ver a Pedro Castillo, ¿no? El candidato fuerte que logró ganar, que a pesar de tantas dudas, temores, críticas, controversias, tuvo la fuerza para ganar la elección. Y el otro, que es una realidad, después de que se llegue a ese día, dentro de 8 días, el presidente débil. ¿Pero cómo? ¿Cómo si logró ganar? ¿Cómo va a ser un presidente débil? Bueno, es que hay que tomar en cuenta, primero, que prácticamente el Perú está dividido por la mitad. Prácticamente. Segundo, es que la participación de Castillo en la política nacional es prácticamente nula. Es decir, es un presidente electo, o será un presidente con casi que ninguna experiencia política. Y detrás de él, como creador del partido, como el creador ideológico de la plataforma, un ser controversial, el señor Cerrón, que es el que prácticamente, Vladimir Cerrón, se fija en esta postura, dice él, marxista-leninista, que destapó todas las inquietudes, inseguridades y temores de lo que pudiera efectivamente ser el gobierno de Pedro Castillo, que aún flota en el ambiente, ¿no? Pero además, ¿por qué débil Pedro Castillo? Eso es al interior del partido, ¿no? Y su experiencia política. Desde ahí ya vemos puntos débiles. ¿Por qué? Porque hay pugnas internas, ¿eh? Dentro del partido, Perú Libre, hay pugnas. Hay pugnas y precisamente tienen que ver con Vladimir Cerrón y con la gente cercana a Castillo y con los que vayan o no a conformar el gabinete. Ahí hay otra debilidad. Y la última, y tal vez la más importante, es en el ámbito legislativo. ¿Por qué? Porque Perú Libre no va a tener mayoría. No va a tener mayoría, para nada. Va a tener que buscar hacer alianza legislativo. ¿Van a hacer alianza con Castillo? ¿Y por qué es débil? Porque la mayoría de las propuestas tienen que pasar por el legislativo. Y la mayoría de las propuestas tienen que pasar por el legislativo. Y si no se logra tener ese consenso y esas alianzas en el legislativo, ¿qué va a hacer Castillo con sus promesas de campaña? ¿Qué va a hacer Castillo con sus planes? Y a eso le sumo un último y tercer punto. Con esto termino. Tercer punto. Los indicadores económicos, desde antes de que Castillo fuera proclamado el presidente electo del Perú, son cero favorables. Hay una fuga importantísima de capitales que se ha dado
Desde el momento en que se pensó que Castillo podría ganar y ahora que ha ganado Castillo. Entonces, ¿cómo verlo? ¿Verlo como un presidente fuerte o un presidente débil? Por lo mismo, ¿qué pasará con Perú en los próximos años? ¿Veremos a un Perú que se fortalece o un Perú que se puede debilitar aún más? Iniciamos. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Dina Ercilia Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República del Perú. Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Castillo. Esa será la etiqueta durante todo el programa. Conclu Castillo, por supuesto, por Pedro Castillo, el presidente electo del Perú. Conclu Castillo, esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Castillo, la etiqueta. Perú estuvo 6 semanas pendiente de la autoridad electoral y bueno, yo creo que el mundo, ¿no? Una espera sin precedentes. Pero bueno, ya la espera terminó. Hoy Pedro Castillo es oficialmente el presidente electo de Perú. El Jurado Nacional de Elecciones lo proclama su victoria el día de ayer, después de declarar improcedentes que, pues, los recursos que se presentaron por parte de su rival, de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, en los que se alegaban irregularidades en la votación. Algo que el partido de Castillo ha negado en todo momento. Y aunque Fujimori aceptó los resultados, pues sigue señalando, como ya le decía al principio del programa, que hay irregularidades, que le robaron votos, Y sigue apuntando a Perú Libre y a Castillo. Ahora, la realidad es que de acuerdo a la autoridad electoral, esa es la realidad de Keiko, ¿no? La realidad de la autoridad electoral es que entre Castillo y ella solo hay una diferencia de 44.263 votos. 44.263 votos. Por eso yo le decía, Castillo es un presidente fuerte, va a ser un presidente fuerte o un presidente débil, porque ahí el país está por la mitad. 44.000 votos de diferencia son prácticamente nada. Según las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, Pedro Castillo obtuvo el 50,1% de los votos, es decir, 8.836.380 votos. Y Keiko Fujimori de Fuerza Popular el 49,8%, con 8.792.117 votos. El triunfo de Castillo fue como poco esperado o inesperado, sobre todo si tenemos en cuenta que antes de la primera vuelta, encuestadoras como Ipsos solo le daban un 3% en intención de voto. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de esas primeras encuestas de Ipsos donde le daban nada más 3%? Ni siquiera estaba entre los punteros. Anoche, ya en calidad de presidente electo, el maestro y sindicalista hizo una llamada a los peruanos y a las peruanas, o un llamado a los peruanos y a las peruanas por la unidad. Pero sus propuestas radicales desde la extrema izquierda generan innumerables temores. Ya lo habían hecho desde el principio. Polémicas, desconfianza. Aunque él prometió durante la campaña respetar las organizaciones peruanas, las instituciones y la Constitución.
Ahora, para que el cambio de mando salga como está previsto en Perú, el presidente saliente, que es Francisco Sagasti, pues está listo a dar el paso que marca la Constitución. Y ya dio el primero, que fue que pues felicitar a Castillo y lo invitó al Palacio Presidencial, ¿no? Al Palacio Pizarro. Sagasti puso todo su equipo a disposición de Castillo porque reconoce que el tiempo apremia y cómo no, faltan 8 días, imagínense. El periodo de transición va a ser muy, muy cortito. La toma de posesión de Castillo será el 28 de julio, que es además el día del bicentenario de la independencia del Perú. Castillo está llamado a cerrar un periodo de enorme inestabilidad política, en el que Perú, ya sabe usted, ha tenido con él, contándolo a él, 5 presidentes en menos de 5 años. Casi que presidente por año, ¿no? Así que con él sería el 5º presidente en menos de 5 años. La pregunta en el aire es esa. ¿Va a conseguir sacar de la inestabilidad al país? ¿Podrá hacerlo? ¿Están las condiciones dadas? ¿O empieza una nueva inestabilidad para los peruanos y las peruanas? O el otro escenario que lo hemos visto repetirse en el Perú. ¿Logrará ejercer su mandato y terminarlo? ¿O vendrán de nueva cuenta las mociones de vacancia? Que por cierto, esa es una de las tantas cosas que consideraría precisamente Castillo cambiar. Además de la Constitución. Y entonces, ¿llegará a terminar su mandato? ¿Logrará estabilidad? ¿O por el contrario, será un nuevo capítulo de inestabilidad para el Perú? Vamos a hablar de todo eso y muchas otras cosas más en este programa especial que tenemos sobre el Perú. Vamos a la primera pausa. Regresando del corte comercial, vamos a hablar con mi primera invitada. Mi primera invitada es Lourdes Flores Nano, que es la asesora de la ex candidata presidencial del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ella me acompañará desde Lima. Ya regreso un momento. Le doy la bienvenida a mi primera invitada de esta noche. Es Lourdes Flores Nano, es asesora de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Me acompaña desde Lima. Lourdes, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Solo una pequeña tingencia. Si bien he tenido el gusto de ser parte del equipo legal que ha estado defendiendo en este momento los cuestionamientos, no soy fujimorista, no soy miembro de Fuerza Popular, soy expresidenta del Partido Popular Cristiano y actual vicepresidenta de Internacional Demócrata Cristiana. De modo que esta ha sido una contribución como la de tantas personas en el marco de las fuerzas democráticas. Pero a sus órdenes, con el mayor gusto, quisiera preguntar. Oiga, pero nada más déjeme aclarar algo entonces. Pero sí, de alguna forma fue asesora de la candidata, ¿o no? No, he actuado en el equipo legal, por supuesto, que hemos defendido el tema del fraude, claro que sí, por supuesto que sí. Pero le preciso que lo he hecho desde una condición de militante de otro partido, ¿no? Sí, no, pero claro, lo que pasa es que nada más quería aclarar para que la gente no se confundiera. Yo entiendo perfecto, no es fujimorista, pero sí hubo asesoría, por supuesto que la hubo. Eso no la hace fujimorista, ¿no? No, eso no la hace fujimorista. Está bien. Oiga, Lourdes, gracias por aclarar. Oiga, ¿por qué fue tan importante marcar distancia del fujimorismo? Me llamó la atención. No, porque me interesa como peruana dejar en claro que lo que viene. Y es que lo que ha ocurrido y lo que viene. Ha ocurrido que, como usted señalaba en la presentación del programa, muchos peruanos, unos que votaron por la señora Fujimori desde la primera vuelta y muchos que no lo hicimos en primera vuelta, no solo la apoyamos decididamente en la segunda vuelta por la amenaza que creíamos que suponía el señor Castillo, sino que luego de conocidos los resultados electorales, en efecto, muchos peruanos creemos hasta hoy que este resultado que finalmente proclama al ciudadano Castillo como lo ha proclamado, deja enormes dudas sobre su legitimidad y obliga ahora a una actuación también plural de personas que, teniendo denominadores comunes, también somos diversas en lo que debe ser una defensa de la libertad y la democracia. Entonces, quizás el matiz que hacía era para denotar lo importante que ha significado
en la segunda etapa de la elección peruana y significará en el tiempo venidero esta conjunción de esfuerzos desde la oposición democrática en defensa de las libertades, y en ese sentido quería precisar a qué título hablaba. Bien, lo entiendo perfecto, y claro, también hay que hacer esta salvedad que ya hacía Lourdes. Es que el país está dividido prácticamente a la mitad y hay muchos peruanos y peruanas que piensan que efectivamente hubo irregularidades en el resultado electoral. Ahora, sin ser fujimoristas, por eso Lourdes está marcándolo así, sin ser fujimoristas, ¿no? Hay peruanos que no son necesariamente fujimoristas y dicen, aquí la cosa no estuvo clara. A ver, Lourdes, ahora, dígame usted una cosa, porque... a ver, supuestamente, digo supuestamente porque yo no estaba ahí, no me consta, no puedo meter la mano al fuego, el órgano electoral hizo la revisión necesaria de todas las impugnaciones y no hubo elementos suficientes para determinar que hubo consistencia en las irregularidades que pudieran cambiar el resultado electoral. Viene un aval también por parte de otros organismos, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Reino Unido, etcétera. Y todos dicen, no, pues la elección fue transparente, fue como fue, el órgano electoral hizo su trabajo y todo está bien. ¿Por qué aún existe la duda, Lourdes? Bueno, muchas gracias. Esa es la pregunta con mucho gusto. Porque lamentablemente, Fernando, y yo soy antegenada de una peruana que quiere muchísimo a mi país, de modo que no me es grato estar haciendo esos comentarios, mucho menos ante una cadena de la divulgación de CNN. Pero lamentablemente en nuestro país la autoridad electoral no cumplió la tarea que, como usted bien señala, gracias a mi aclaración, demandábamos muchísimos peruanos, yo diría que incluso hasta votantes del señor Castillo, no cumplió su tarea a plenitud. ¿Qué le puedo decir? Se constató que habían unas firmas falsas en actas y se le pidió a la autoridad electoral recurrir a las mesas de votación donde los peruanos firmamos unas actas y era perfectamente definir claramente si estábamos o no en lo cierto, o recurrir a las fichas del registro civil que son parte de la información estatal, y no se quiso hacer. Se le mostraron una serie de evidencias estadísticas hechas por gente de primerísimo nivel que demostraban inconsistencias absolutamente intolerables en mesas de votación. Se le pidió finalmente, aunque claro, en el caso peruano no hubo las evidencias notorias del caso boliviano, pero había una serie de elementos que ponían en duda cuál había sido la real votación en mesa y cuáles las plasmadas en unas actas que en el Perú eliminan los votos, que fuéramos a una auditoría internacional, e incluso se le pidió al presidente de la República que, como en el ejemplo boliviano, recurriera a la propia OEA para que con un equipo más especializado analizara el tema de las firmas, el tema del software, estos temas estadísticos que son elocuentes y otras, usted las llama irregularidades, para nosotros evidencias de una manipulación de las actas en mesa. Y lamentablemente la autoridad electoral nos cerró todas las puertas. De modo que esa es la sensación penosa que queda al final de este proceso y que está dando lugar, evidentemente, a que las cosas sigan su curso, pero a cuestionamientos legales que todavía siguen en el ámbito judicial. Hay muchas acciones judiciales entabladas que no, repito, no pararán las cosas, pero que en su día, junto con un accionar del Congreso, podrían permitir una indagación más profunda de la que se ha negado a hacer la autoridad electoral. Y eso tendrá fundamentalmente, seguramente, algún tipo de consecuencias de responsabilidad para quienes no cumplieron con su tarea y eventualmente, en fin, podrían tener algún tipo de consecuencia jurídica. Insisto, ya el tema va avanzando porque los pasos en el proceso electoral peruano son así y obviamente si hay una proclamación, eso cierra una etapa, ¿no? Pero contesto su pregunta de esa manera. Lamentablemente, en este proceso electoral nos parece que la autoridad electoral no ha cumplido a cabalidad las funciones que le eran propias y eso será ejercido, respecto a eso será ejercido ahora un control por el Poder Judicial y en su día por el Tribunal Constitucional, proceso que tomará su tiempo, pero que por lo menos sabemos algunos que no pensamos desmayar en ese esfuerzo. Oiga, Lourdes, aquí hay dos temas o dos definiciones que son las factibles, ¿no? En este tipo de reclamo. Una son las incidencias, que incidencias hay en todas las elecciones en todo el mundo. Son incidencias que por su volumen y características no cambian un resultado electoral. Pero cuando se trata de algo más, que es lo que tal vez sugiere lo que yo, o al menos sí entiendo lo que usted está explicando,
Ya no estamos hablando de incidencias. Si se cambiara el resultado electoral, estamos hablando de un fraude. Y yo le quiero preguntar si lo que estamos hablando aquí, desde la perspectiva de Lourdes Flores Nano, son incidencias importantes que hay que tomar en cuenta porque se incumplieron responsabilidades, pero no el resultado electoral, o si hubo participación para un fraude. ¿Cómo entiendo y cómo entendemos los televidentes y los peruanos lo que Lourdes nos está diciendo? ¿Cómo no, Fernando? Le agradezco mucho su pregunta. Yo quiero distinguir entre lo que puede haber ocurrido, digamos, en la Venezuela de Maduro o en el propio proceso boliviano con Evo Chávez, de lo que nosotros hemos calificado como actividades o actos fraudulentos en mesa, en un sistema electoral peruano en el que las autoridades en la mesa electoral son ciudadanos. Y esa es la primera instancia. Nosotros hemos calificado el tema de un fraude en mesa, o sea, adulteraciones en un puñado de mesas electorales que en un resultado tan corto como el que usted ha escrito de 44,000 y pico de votos, en nuestro concepto y fruto de los análisis de las mesas que precisamente hemos denunciado y de los análisis estadísticos que nos han acompañado como refuerzo a estas tesis, habrían volteado el resultado electoral. Es decir, sí creemos que habrían tenido una incidencia en el resultado electoral. Pero en todo caso, Fernando, para no tampoco dejar a los televidentes con la sensación que estamos anclados en una etapa que ha terminado y que la propia candidata, aún dejando constancia de esto mismo que yo estoy señalando, ha reconocido, digamos, como un resultado, yo lo que quisiera hacer como una reflexión en este programa de tanta incidencia internacional es que ahora el papel de la oposición democrática en el marco constitucional, yo soy una mujer que tengo confesable 62 años y estoy en la vida política hace más de 40. He sido 2 veces candidata a la presidencia de la República. De modo que jamás me atrevería a poner en duda la necesidad de reforzar el sistema democrático en el Perú. Pero sí quiero dejar un mensaje muy claro. El Perú ha sido defendido de la penetración comunista y de la presión del eje castro-chavista que hace rato quiere poner un pie en el Perú. Lamentablemente nosotros sentimos que lo ha puesto, y no lo ha puesto de buena manera. Y el mensaje más claro que a 24 horas de la proclamación del ciudadano Castillo, podemos decir es que quien obtiene una proclamación con dudosos 44,000 votos por encima de su rival y de una mitad de peruanos que nosotros consideramos más bien éramos ese pequeño número superior, no tendría ningún derecho de pretender imponer en el Perú, ni mucho menos pretender seguir el llamado de sus aliados para imponer un modelo en el Perú. Eso va a encontrar una oposición muy fuerte, muy unida, basada en la democracia y con respeto a la Constitución, pero inquebrantable, porque ese es el riesgo mayor. Muy bien, ya pasó esta etapa, hemos dicho todo lo que teníamos que decir y van a seguir las acciones legales. Pero lo que no se puede permitir en un país que en efecto tiene una mayoría, un número muy importante de peruanos descontentos por el resultado electoral, teniendo dudas sobre el mismo, no se puede pretender imponer ese modelo que hace rato quiere poner un pie en el Perú. Frente a eso, frente a la pretensión de una asamblea constituyente que es inconstitucional, frente a la pretensión de privación de libertades a los medios de comunicación, que ya han comenzado a vernos amenazas, frente a la pretensión de judicializar ciertas cosas y hacer abusos en ese sentido, creo que habrá una opinión pública muy movilizada y un parlamento con fuerzas democráticas que, por supuesto, se unirán en torno a las necesidades del país para sacar al Perú de la pandemia, de los problemas tan graves que hay, pero que será un pie muy alto como un mensaje inequívoco para el castrochavismo. En el Perú no hay una chacra sobre la cual puedan avanzar. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Yo le puedo decir una cosa, ese es mi trabajo también, pero por supuesto el tema peruano a mí me llama mucho la atención, personalmente. Los ojos de Fernando del Rincón van a estar en el Perú, precisamente por las propuestas de Castillo, que en efecto... Y es que, perdón, Lourdes, y con todo respeto al presidente electo Castillo, yo quiero ver si cumple o intenta cumplir muchas de las propuestas que dio, porque son violatorias de muchas cosas, de la libre expresión, de la propiedad privada, de muchas cosas. Quiero ver si lo va a intentar. Y quiero ver si los peruanos lo van a dejar, ¿no? Por supuesto. No, y porque si me permite... Sí, cerramos breve, por favor, Lourdes, le agradezco.
rápidamente. Y porque yo creo que hay que aprender el ejemplo latinoamericano. Chávez comenzó diciendo lo que no iba a hacer y terminó haciendo lo que hizo. Morales impone su tercera reelección a pesar que un referéndum le ha dicho que no podía ir. Los peruanos estamos vigilantes y sabemos la elección latinoamericana. Y en consecuencia el mensaje que yo quiero transmitir a través de su distinguido programa es que, muy bien, ha terminado una etapa y hemos tenido una opinión pública movilizada, fuerzas democráticas, les está hablando una vez más, reitero, una persona que no es fujimorista, que no votó por la señora Fujimori en primera vuelta, pero que se sumó a su equipo legal para defender lo que creíamos que es la verdad electoral. Hoy, esas mismas fuerzas vamos a seguir atentos y movilizados. Y yo le agradezco y le tomo la palabra a Fernando. El Perú tiene que ser cuidado en América Latina. El Perú es sumamente importante en su riqueza natural, en lo que ha sido su porvenir, su camino democrático y su desenvolvimiento económico, como para que la improvisación, las tensiones de un proyecto y las manos foráneas que quieren meterse puedan entrar. Pero le repito, y el mensaje es muy claro, la oposición actuará responsablemente, defenderá al país por encima de todo, pero de ninguna manera claudicará en la defensa de la libertad y la democracia, por ejemplo, en la lucha contra una asamblea constituyente que es inconstitucional, en cualquier quebranto de la libertad de expresión o en cualquier propósito irracional de manejo económico en un país que, por supuesto, en estos años ha perdido 180.000 personas y ha pasado de la pobreza, de la clase media a la pobreza, un número muy importante de peruanos, pero que sigue siendo un país con enormes posibilidades. Así es que lo que nos toca ahora es más fuerza para luchar por un Perú que no decaiga. Y para decirles nuevamente, les digo a quienes quisieron poner un pie y no lo han puesto de buena manera, que en el Perú no nos van a encontrar débiles, no nos van a encontrar desunidos y van a encontrar una oposición vigilante interna y externamente de cualquier pretensión de hacernos daño. Creemos que es mucho lo que está en juego, esa es nuestra preocupación y más allá de los temas del fraude del que hemos hablado y de nuestros cuestionamientos, hay ahora una preocupación sobre un quehacer político, una defensa fundamental en América Latina de un país que no en vano está en el centro del corazón de América Latina y que solo se consiguió la independencia de América Latina precisamente cuando nuestra tierra fue libre. Así es que la tarea por delante es muy grande y me alegro mucho, Fernando, que este diálogo nos permita saber que vamos a contar con la vigilancia también de la prensa internacional, que nos parece muy importante. Pues por lo menos de mi trabajo sí, porque pues, lo hago en toda Latinoamérica, pero por supuesto la democracia es importante en el mundo, en donde sea. Y cuando algo apunta a que no piensa ser así, pues uno brinca. A mí se me erizan los pelos con lo que he visto en países donde no la hay, donde hay gobiernos autoritarios, donde hay dictaduras, y lo he padecido y es terrible. Pero bueno, vamos a estar al pendiente. Lourdes Flores Nano, mil gracias. Ha sido un placer, la voy a invitar a seguir. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lourdes Flores Nano. Pues ya lo escuchó usted, no fujimorista, sí asesora legal de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Voy a hacer una pausa, regreso. Tengo dos invitados buenísimos. Daniel Sobato, que es director regional para América Latina, me va a acompañar. Él está en Panamá, América Latina y el Caribe de Idea Internacional. Y desde Lima, José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Ya regreso. Ya regresamos con más de Perú. La bienvenida entonces a mis próximos invitados desde Ciudad de Panamá, Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, y desde Lima, José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Caballeros, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Fernando. Al contrario, gracias a ustedes, qué gusto tenerlos aquí. Oiga, contundente, Lourdes, ¿no? ¿Cómo la escucharon, Daniel? ¿Cómo viste a Lourdes con el tema de la oposición? Digo, no dejan a un lado que hubo, no sé, ya no sé ni cómo decirle, porque no me quedó claro si lo siguen viendo como un fraude o incidencias que cambiaron el resultado, en fin. Pero fuerte la declaración de Lourdes con el tema de la oposición, ¿no? Daniel, ¿qué piensas? Sí, fuerte la declaración de Lourdes, una persona a la cual yo conozco mucho, le tengo un gran respeto y un gran cariño, pero con la cual sobre este tema disiento totalmente. Creo que las autoridades electorales peruanas han hecho un trabajo encomiable, un trabajo muy profesional, un trabajo muy valiente, que ha sido reconocido por todos los organismos internacionales que han estado en Perú, desde la OEA, pasando por la Unión Europea, por la misión de observación local de la propia Transparencia peruana, por Idea Internacional, por muchos de los gobiernos de la región, desde Estados Unidos, desde Chile, Colombia, etc.
Y en mi opinión no ha habido fraude. Ha habido todas las instancias para probar si había habido alguna irregularidad que pudiera ser llamada fraude. Acudieron y utilizaron todos los recursos y todos los mecanismos y todas las impugnaciones de manera inédita. Y tanto los jurados especiales electorales de primera instancia como el propio Jurado Nacional Electoral los desechó a la gran mayoría de ellos. Así que yo creo que en este tema tenemos que ser muy claros, Fernando. En Perú no ha habido fraude. Ha habido una elección muy bien organizada, como consta en el propio informe de la OEA Internacional. No hacía falta una auditoría adicional. Eso se utiliza únicamente en casos donde hay fraude o graves irregularidades, cosa que no ocurrió en el Perú. Y las autoridades electorales, tanto la OMPE como el RENIEC y sobre todo el Jurado Nacional Electoral, han hecho un trabajo muy profesional, muy valiente, reconocido por todas estas instancias internacionales y locales. José, ¿piensas lo mismo? Sí, efectivamente, yo mantengo una amistad con Lourdes desde la universidad, somos compañeros de aula y además hemos mantenido la amistad por todo este tiempo, pero creo que se equivoca profundamente en este tema. Me parece que se ha dejado llevar por un sesgo ideológico y en parte por el temor que efectivamente ha alimentado el nerviosismo de un sector importante del país ante ciertos mensajes en un principio radicales, confusos, y lo que claramente aparecía como una improvisación del ahora presidente Pedro Castillo. Sin embargo, de ahí saltar a pretender afirmar que ha habido un fraude por algunas firmas que fueron cuestionadas sin ninguna prueba, y cuando, como sostiene Daniel, a quien aprovecho para saludar también, está acreditado con todos los observadores que no ha existido, francamente se convirtió en un empecinamiento que ha llevado al país al borde del abismo y que felizmente se ha podido resolver en estos días, aunque tarde, porque vamos a tener, gracias al fujimorismo y sus aliados que han venido empujando esta teoría del fraude sin ninguna base, una transición muy accidentada, atropellada, diría yo, porque faltan muy pocos días para el cambio de gobierno. No, pero sí, pero muy, muy poquitos, de verdad, que a mí me parece sorprendente eso, que con tan poco tiempo se defina una elección y después ya vayas a la ceremonia del traspaso de mandos. Ok, dejemos lo de Lourdes ahí. Voy de lleno, ¿no? ¿Cómo tenemos que ver o cómo entender a Pedro Castillo? ¿Lo podemos ver, Daniel Sobato, como un presidente electo, o quien sea el presidente, un presidente fuerte, porque logró, a pesar de todo, es decir, bueno, en algún momento tenía 3% de intención de voto según encuestas de Ipsos, ¿no? Y de pronto ahora es el presidente electo del país. O lo podemos ver también como un presidente débil, porque finalmente experiencia política muy poca. El partido ni siquiera es de él. El legislativo tampoco será. Y ya escuchamos esta retórica de la oposición. ¿Cómo verlo? ¿Cómo percibir a Castillo? ¿Fuerte o débil? Fernando, en tu explicación diste la respuesta a tu pregunta. Es realmente un presidente sobreviviente, más que fuerte o débil, que llega a la presidencia del Perú en las peores condiciones posibles, en un contexto tremendamente adverso. Porque a mí lo que me produce realmente mucha sorpresa es que pareciera ser de que Pedro Castillo llega a la presidencia del Perú en un Perú estable, ordenado, donde la política funciona perfectamente bien. Todos los expresidentes vivos o están procesados, o están fugados, o están enjuiciados. Uno se suicidó, todos por los temas de corrupción. José, a quien aprovecho también para saludar, puede hablar sobre este tema mucho mejor que yo. O sea, brutal corrupción. 4 presidentes en 5 años. 2 congresos en 5 años. Inestabilidad política brutal. Pedro Castillo llega a la presidencia con apenas el 19% en la primera vuelta. Es producto. Es un fenómeno que la única explicación que le podemos dar es el profundo desorden que vive el Perú desde el punto de vista político, agravado por el tema de la pandemia en lo económico social, y es en estas condiciones que va a llegar y está llegando Pedro Castillo con 3 grandes desafíos para mí. 1, el tema de cómo hacer frente de manera efectiva a la pandemia y avanzar y seguir avanzando con el tema de vacunación. 2, cómo reactivar la economía y generar empleo. Y 3, cómo garantizar la gobernabilidad, todo para generar confianza y estabilidad.
es un presidente que entra en las peores condiciones y es un presidente muy débil. Ahora, yo te voy a marcar la pausa para regresar y escuchar a José, pero te voy a agregar algo que tú decías, ¿no? Cómo generar confianza, cómo recuperarla, porque todavía no es presidente, ya la está perdiendo, sobre todo en el ámbito económico. Estás hablando de que, de acuerdo a datos precisamente del diario español El País, se devaluó, para empezar, la moneda del sol peruano se devaluó 8%, cuando lo de Pedro Castillo, que si va a ser presidente, entonces, el 8%. Pero espérate, se ha retirado el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. En México, en Perú, perdón, el 6% del Producto Interno Bruto solamente porque Castillo ha ganado. Estás hablando de alrededor de 14,000 millones de dólares. Y se dispara la apertura de cuentas de peruanos en bancos estadounidenses. Y eso lo que menos tiene es confianza. Ni un ápice de confianza. Y esta fuga de capitales es el motor para que la economía pueda avanzar, para que puedas cumplir. Y todavía no entra. ¿Cómo recuperar eso? José Ugaz, después de la pausa, hablamos con él. A ver qué piensas. Ya regreso. De vuelta con Daniel Sobato y José Ugaz. Y le decía yo a José, bueno, lo decía Daniel también, ¿no? Obviamente. Fuga de capitales. Oye, 6% del Producto Interno Bruto se va del país porque tiene dudas sobre Castillo. ¿Cómo recuperar eso, José? ¿Cómo recuperar eso? ¿Cómo empezar a gobernar con un 6% del Producto Interno Bruto fuera del país? Digo, de entrada, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente tiene que dar señales muy claras porque él mismo ha sembrado dudas en sus primeros mensajes cuando era candidato diciendo que iba a desarticular el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Después vino la propuesta de una asamblea constituyente y todo eso ha generado mucha incertidumbre y mucho temor. Ahora creo que tiene retos a la interna y retos de cara al país también. A la interna claramente tiene que zanjar con Vladimir Cerrón, que es el presidente del partido que lo ha cobijado y que hoy está condenado por corrupción y en medio de una escandalosa investigación por otros actos delincuenciales durante el gobierno regional que ejerció en la región de Junín y que además claramente es una persona que tiene rasgos autoritarios, un mensaje extremista y que viene presionando a Castillo para empujar una agenda radical en el tema de la Asamblea Constituyente y otros que han ido generando esta incertidumbre. De cara al país, creo que el presidente tiene que empezar a hablar. Ha estado en silencio todo este tiempo, no sabemos exactamente hacia dónde quiere ir, habla generalidades las pocas veces que habla, entonces va a ser muy importante ahora saber quiénes van a conformar este gabinete, quién va a ser el primer ministro, si efectivamente va a haber en el Ministerio de Economía una persona con capacidad técnica y que no apueste a un cambio radical del modelo que genere mayor incertidumbre en los inversionistas. Y por otro lado, también si es que va a cumplir su promesa de mantener al presidente del Banco Central de Reserva y declinar esta propuesta de generar una asamblea constituyente que no tiene viabilidad legal en el Perú tal como está planteado en este momento. Si quiere hacerlo, va a tener que seguir un camino de mediano plazo y eso él tendrá que afirmarlo, porque ahora las prioridades del Perú van por el lado de resolver el tema de la pandemia, el impacto económico que ha tenido, la falta de empleo y, por supuesto, como ha señalado Daniel también, qué medidas se van a adoptar para controlar la corrupción, que es, después del virus, probablemente el fenómeno que más daño le ha venido ocasionando al Perú en los últimos tiempos. Pero tremendos retos, digo, independientemente de la pandemia, porque esas señales, a ver, el tema de la constituyente es una promesa de campaña, yo no sé cómo se la va a quitar de encima, ¿no? Porque yo te apuesto que mucha gente votó por esa promesa de campaña, o sea, es parte de... ¿Cómo se la va a quitar de encima? No lo sé. Lo de Cerrón... Camino constitucional ha dicho que va a declinar de esa opción, ojalá que así lo haga, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, sí, y lo de Cerrón sería también una señal muy importante. Oigan, yo tengo una señal aquí en mi oído que tiene nombre y apellido, que es mi productor, y me está diciendo que ya se me acabó el tiempo. Así que yo les pido una disculpa porque esto estaba súper interesante, pero la señal que me han dado a mí es despídete ya. Daniel y José, mil gracias a los dos, hombre.
Buenas noches. Al contrario, muchas Adiós. gracias, Fernando, y un gran gusto, José, estar contigo. Chao, Daniel, me gusto escucharte. Adiós. Hasta luego. Vale, hay que repetirla, señores, ¿eh? Hay que repetir esto porque fue espectacular el análisis. Con más tiempo, por supuesto. Que pasen buena noche. Gracias, Daniel. José, hago una pausa y regreso. Adiós. Con mucho gusto. Hasta luego. Ya regreso en un momento. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Gracias.